Buenas tardes, profesor Cristian. Mi nombre es Matías Ochoa y hoy le voy a hablar sobre la dilatación lineal. Primero que nada, vamos a entender qué es la dilatación. A nivel microscópico, cuando una sustancia aumenta su temperatura, sus átomos y moléculas absorben energía y comienzan a vibrar con mayor intensidad. Al momento de que esto sucede, al momento de que las partículas, los átomos, o sea, sus moléculas comienzan a vibrar, esto provoca que necesiten más espacio. Espacio, y como necesitan más espacio, esto hace que la masa del objeto que estemos hablando, del cuerpo que estemos hablando, crezca y aumente su tamaño. Existen dos tipos de dilatación. La dilatación volumétrica, que ocurre cuando el aumento de temperatura afecta notablemente a las tres dimensiones de un cuerpo. ¿Ok? Es típica de líquidos o gases y cuerpos tridimensionales sólidos. Y también tenemos la dilatación lineal, que es la que hoy les voy a hablar. Es el tipo de dilatación en el que predomina la variación en una sola dimensión, como por ejemplo, mejor dicho, el largo. Se refiere al largo de un objeto, mayormente a cuerpos que son prácticamente tubos de un solo material. Como ya lo mencionamos, es el incremento de longitud que experimenta un cuerpo sólido, como una barra, un alambre, un riel, etc. Para calcularla, se usa la siguiente fórmula que se ve en pantalla, que dice que la dilatación lineal es igual a la longitud inicial por el coeficiente del material que se esté hablando. En unos momentos veremos la tabla de coeficientes y veremos las diferentes cantidades que estos tienen. ¿Ok? Por la diferencia entre temperatura inicial y la temperatura final, perdón, y la temperatura inicial. Y habiendo entendido esto, podemos visualizar lo que cada variable significa. Vemos que la variación de longitud es lo que se estiró el objeto. La longitud inicial es el largo del objeto antes de cambiar de temperatura, antes de dilatarse. Vemos que el coeficiente es una propiedad específica, como lo mencionamos hace un momento, de cada material, que nos dice qué tan sensible es ante el calor. Y la variación de temperatura es la diferencia entre la temperatura final y la inicial, así como lo comentamos hace un momento. Ahorita vamos a ver la tabla de coeficientes. Como ven, cada coeficiente, cada material, cada sustancia tiene un coeficiente distinto. Para entenderlo, hay que ver que tenemos números como 1.2, 2.4, 2.6, pero hay que tener cuidado. En la parte superior de la columna dice 10 a la menos 5 sobre grados centígrados, lo cual significa que todos los números de la tabla están multiplicados por 10 a la menos 5, lo que sería igual a dividirlo para 100.000. Podemos ver que el acero tiene un coeficiente igual a 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados sobre menos 1. Y así sucesivamente, porque podemos ver que a su derecha podemos ver exactamente la misma cantidad, pero en grados Fahrenheit y ya no centígrados o Celsius como se lo conoce. Vamos a realizar un ejemplo práctico. Tenemos el problema que dice, imagina que tenemos un riel de acero en una vía de tren que mide exactamente 10 metros de largo a una temperatura fría de 0 grados centígrados durante un día caluroso de verano. La temperatura del metal alcanzó los 40 grados centígrados. ¿Cuánto aumentará su longitud y cuál será su largo final? Ok, tenemos los datos. Ok, vamos a recopilar primero los datos. Tenemos claro que su longitud inicial es de 10 metros, su temperatura inicial es de 0 grados centígrados, su temperatura final es de 40 grados centígrados y el coeficiente del acero, que lo vimos hace un momento,
que está aquí es de 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, primero necesitamos hallar este, la variación de la temperatura. ¿Ok? Vemos que su fórmula, como lo mencionamos varias veces hace un momento, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos que, claro que la temperatura final es de 40 grados centígrados y la temperatura inicial es de 0 grados, lo que significaría que tendríamos que restar 40 menos 0, que sería exactamente lo mismo. Y ya teniendo esto claro, ya sabemos cuál es la variación de temperatura que ha tenido este bien, lo que significa que ahora sí tenemos todas las variables que necesitamos para calcular la longitud usando la fórmula que vimos al principio de todo. Okay, entonces tenemos que la longitud inicial es de 10 metros y tenemos que multiplicarla por el coeficiente del material del cual está hecho el riel, que es de acero, que tenemos 1,2 por 10 a la menos 5. Y eso le tenemos que multiplicar por la variación de temperatura que la acabamos de hallar hace un momento. Eso nos da como resultado a 10 por 0,0000012. Y eso también lo tenemos que multiplicar por 40, lo que nos daría como resultado total 0,0048 metros. Y eso lo tenemos que multiplicar por 1000 para, solo si queremos averiguar cuál es la dilatación en milímetros, que sería 4.8 milímetros. Así que tenemos claro que la longitud final es de 4,8 milímetros, lo cual no parece, no se nota tanto. ¿Ok? Ahora iremos con el simulador de Duca Plus para visualizar más este tema. Bueno, profesor, acá nos encontramos ya en el simulador de Duca Plus, el cual nos sirve bastante para ver este tipo de situaciones. Aquí podemos usar, por ejemplo, una barra de fierro, modificar la longitud que tiene la barra inicial y luego aumentar la temperatura lo que queramos y podemos ver abajo cuánto cambia en sí. Podemos seguir aumentando la temperatura y podemos ver cuál es la dilatación, como mencionamos hace un momento, o lo que averiguamos cómo hacer hace un momento. Podemos visualizar que actualmente una barra de hierro de 1,5 metros a una temperatura de 85 grados centígrados se dilataría 1,17 milímetros nada más. Algo casi notable, la verdad. Y así mismo podemos ver con otros materiales lo que se podría hacer. O sea, podríamos ver cuánto cambiaría la dilatación, como por ejemplo, ahorita podemos ver que el aluminio aumenta bastante más considerable a lo que el hierro lo hace. Podemos ver con el vidrio que asimismo se dilata mucho menos que el propio hierro. Y podemos seguir visualizando y seguir experimentando en sí. Y terminando, terminado esto, en los comentarios le pondré la canción que tiene que ver con el tema. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.